Donde mi hijo no cabe, yo tampoco. Donde mi hijo no puede estar, yo tampoco. Donde no quieren a mi hijo, a mí tampoco me quieren. Hay que ser madre para poder sentir esto. A ver, ¿cómo empiezo este video para que no me funen demasiado? Hablar de los millennials es hablar de una generación híbrida. Híbridos porque fueron los primeros en ejercer la transición masiva entre lo análogo y lo digital. E híbridos porque pese a ser producto de la crianza cavernícola boomer, llegaron a desarrollarse como los abanderados de la conciencia social de los últimos años. Porque sí, por más que les parezca raro, fueron los millennials los verdaderos precursores de la corrección política que hoy los Z están intentando depurar de internet. Y más allá de la joda de que son una generación de soñadores frustrados o que terminarán de pagar sus casas después de jubilados, pienso que lo que más ha identificado a los millennials como generación es precisamente ese afán de siempre tratar de estar del lado bueno de la historia. Es por eso que en diferentes aspectos importantes, sus decisiones han estado condicionadas por una pulsión inevitable de hacer las cosas bien, o al menos intentar no repetir las bestialidades de los boomers. En esa misma línea, y dado que estamos hablando de una generación que ya alterna entre los 30 y los 45 años, la cuestión de la paternidad iba a ser sí o sí un tema importante en el que poner todo su esfuerzo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno. It's the biggest piece of dog shit. Queriendo darles a sus hijos la niñez que muchos de ellos no tuvieron a través de enseñar con unas bases de respeto y asertividad, los millennials convirtieron erróneamente la permisividad y la tolerancia con sus hijos en su sello distintivo. Esto por sí mismo no tendría que ser algo negativo. Digamos que unos infantes más o menos caprichosos no se escapan de lo normal o lo manejable a largo plazo. El problema es que algunos padres millennials, por no decir una gran parte, llevaron esta laxitud en la obediencia a extremos delirantes, no solo por la casi nula existencia de límites, sino por la romantización de conceptos que podrían ser dañinos tanto para los infantes como para la sociedad que los va a tener que aguantar en el futuro. Pero, como siempre preguntamos en este canal, ¿por qué? ¿Qué cosa o qué factores más profundos que solo darles una vida mejor empujaron a toda una generación a creer ciegamente que la palabra no es igual de traumática para un niño que una paliza de papá borracho? Si bien es cierto las crianzas de antes estaban lejos de ser perfectas, si dejábamos fuera casos de maltrato físico o psicológico, creo que en general se seguían ciertos principios acordes con la naturaleza humana, siendo el principal de ellos el principio de adaptarse ante la adversidad, en donde un niño, pese a ser niño, también podía ser expuesto a situaciones medianamente complicadas en la que éste pudiera aprender y desarrollar su entereza. Claro que siempre bajo cierta supervisión y protección de sus padres. Hoy ese concepto ha quedado en el pasado. La disciplina y la aceptación madura de realidades incómodas se ha reemplazado por la permisividad y la manipulación de la realidad en torno a la comodidad perpetua de los infantes. ¿Mocoso manipulando adornos en casa ajena? No te atrevas a decirle que pare porque le bajas la autoestima. ¿Infante deficiente golpea a familiares sin razón aparente? Cuidado con reclamar porque tiene que liberar energía y frustración. ¿Minimutante haciendo rabietas injustificadas? No esperes que los padres se hagan cargo porque hay que validar sus emociones. ¿Príncipe del caos jugando con la comida en la misma mesa que tú? Ni se te ocurra sugerir que no lo haga. Hay que dejarlo expresar su creatividad. ¿Enano con problemas de frustración no quiere irse del parque o de la fiesta infantil pese a que ya es tarde? No lo fuerces cargándolo al auto. Herirá sus sentimientos de por vida. Estoy segurísimo que más de uno aquí está familiarizado con alguno o la totalidad de estos ejemplos. Y lo peor es que pese a que ha intentado darle un toque exagerado y humorístico, muchas veces los padres tienen tal cual esas mismas respuestas ridículas en la vida real.
El punto importante aquí es que no estamos dimensionando correctamente todo lo que estas señales implican. Los primeros años de vida son los más importantes en lo que respecta al entendimiento del mundo y en cómo se debe reaccionar a él. El hecho de que en un futuro la mayoría de adultos haya sido moldeada por la baja tolerancia a la frustración, la impulsividad y la costumbre de ver satisfechos todos sus caprichos, podría desembocar a largo plazo en una crisis del sistema laboral y en una sociedad incapaz de afrontar sus propios retos. Así que no, por más noble que sea la intención de muchos padres millennials, la realidad es que lejos de hacerles un bien, están dañando a estos niños. Todo bajo el amparo de teorías psicológicas que, aunque válidas en esencia, aplicadas de forma errónea, no se alejan demasiado de esas mentalidades New Age vacías que tanto han contribuido a la desinformación en la sociedad. Pero Gizmo, no tienes pruebas de nada de lo que dices. Si a ti no te gusta la crianza respetuosa es tu problema. Deja de decirle a la gente lo que está bien o lo que está mal. Aunque entiendo que para algunas personas abarcar el tema de la crianza pueda ser tabú, la problemática de la que hablo no es una realidad inventada por mi cabeza o impulsada por mi poca tolerancia para con los berrinches de un mocoso llorón. Se puede hacer prácticamente un metaanálisis con la cantidad de estudios que demuestran cómo los límites opcionales en los niños incrementan conductas desafiantes agresivas, peor autorregulación de emociones e incluso problemas de concentración. Si no me creen a mí, vayan y búsquenlo. La información está ahí. El niño debe entender que todo en esta vida tiene su límite, que todo en esta vida tiene sus reglas y que si uno pasa esos límites y esas reglas, el juego deja de ser juego y se convierte en una ludopatía. La compañía deja de ser compañía y se convierte en una compinchería, porque si no hay límites, todo lo anterior se desordena, se pierde. No tienen equilibrio porque no hay límites. Es importante que los niños crezcan en un entorno donde se les dice suficiente, hasta aquí. Las pedagogías fueron evolucionando y todo muy bien. Qué bueno que ahora nos enseñaron a dialogar con nuestros hijos. Se puede hablar. Lo que pasa es que hay personas que escuchan esto cuando el caso es muy avanzado. Entonces dicen, pero es que el niño me muerde, pero es que el niño me pega. Y ahí es donde uno dice, lo dejo avanzar muchísimo. Volviendo a la razón y al porqué de este fenómeno, me voy a animar a dar una conclusión que nace de mi propia reflexión. Y es que creo que no hay un solo porqué, sino tres. Un triple eje psicológico y social que se retroalimenta entre sí y funciona como gasolina de todas las acciones o inacciones de los millennials en su paternidad. Lo llamo el eje péndulo, sesgo y entorno. Cuando hablo de péndulo, me refiero al conocido efecto péndulo, ese fenómeno psicológico en el que las personas buscan lo opuesto a lo que vivieron en su infancia, sobre todo cuando la percibieron como dañina. Aquí, una vez que la semilla del rechazo hacia una crianza estricta está sembrada, los idealistas padres millennials, impulsados por su moral y sus ganas de hacer lo correcto, salen en busca de libros e información que, gracias a los sesgos de confirmación, respalden su creencia de que una crianza más light en lo disciplinario es la mejor opción. Y ahí es donde el eje se cierra de forma perfecta. Con la teoría aprendida y los sesgos ya instalados, el propio entorno, compuesto por otros padres que piensan igual, actúan como regulador externo de la crianza. De esta forma, cualquier padre que se atreva a dudar del método o intente poner más límites y disciplina, termina siendo señalado como retrógrado o en casos extremos, incluso como maltratador. Es por la retroalimentación constante entre estos tres factores, el péndulo, el sesgo y el entorno, que la crianza permisiva se ha instalado con fuerza en la mayoría de hogares actuales. Una dinámica que, lejos de corregirse sola, se fortalece con cada interacción y termina consolidando los mismos problemas en los niños que ya describí con anterioridad. Pero Gizmo, si la mala aplicación de las teorías de crianza respetuosa es tan dañina, ¿cómo es que todos siguen perpetuándolo y viviendo como si nada? Es que justamente esa es una de las claves. Como hoy los niños son más impulsivos, agresivos, intolerantes e inestables, los padres se ven obligados a sacrificar su tiempo y salud mental en paliar y sostener todas las deficiencias que estas conductas acarrean tanto en el hogar como fuera de él, comprometiendo así su paz y en última instancia su calidad de vida. Todo solo con el afán de sostener una pantomima idealista como respuesta a su propia infancia imperfecta. Y aunque la idea de esta serie de videos generacionales es hacer una crítica burda,
Me voy a permitir ser más reflexivo en esta parte porque creo que lo amerita. Por más decepcionante que suene, es importante entender que con o sin crianza respetuosa, ninguna infancia fue ni será perfecta. Toda acción tiene su reacción, y las consecuencias de las vivencias tempranas, sean buenas o malas, son cosas con las que se tiene que lidiar de una forma u otra. Porque por más vueltas que uno le dé, culpar a nuestros padres eternamente por la imperfección de nuestras crianzas, o vivir con el miedo de que algún día nosotros seamos esos padres a quienes nuestros hijos culpen, es abrazar un idealismo dañino e inmaduro. Al final, y doy mi opinión sabiendo que puedo estar equivocado, criar no es un concurso de pureza moral ni una competencia para ver quién comete menos errores, porque, oh sorpresa millennials, los van a cometer igual. La verdadera diferencia está en si estos errores ayudan a sus hijos a crecer, o si por el contrario, se convierten en facturas que la sociedad entera tendrá que pagar después con intereses.